Preguntas y respuestas explosivas con Mercurio conjunción Plutón y toda la energía y el arsenal de planetas que podemos ver en el signo de Acuario. Si hay algo de lo que se caracteriza este Mercurio en conjunción Plutón es preguntas de ya para allá, preguntas explosivas, emocionales y también con un contenido, ¿por qué no decirlo?, de querer saber qué más hay, qué más es lo que hay detrás de las emociones y qué más hay cuando nosotros integramos nuestro mundo crítico y nuestra rebeldía frente a la realidad de lo que cada uno de nosotros estemos viviendo. Hemos venido hablando de todo lo que es la energía de Plutón, acerca de las combinaciones, las distintas combinaciones que podemos encontrar, por ejemplo, con Marte-Plutón, el Sol-Plutón. Ahora es el turno para Mercurio-Plutón. Casi que todo el desfile de planetas que van pasando por estos últimos grados 29 de Acuario, pues nos invitan a trabajar la energía plutónica. Cualquier planeta que esté tocando, ya sea la Luna, ya podamos hablar en un sentido figurado de Mercurio, que es un planeta tan personal. Cuando estos planetas personales en la astrología hacen contacto con planetas transpersonales como lo es Plutón, en un signo tan grande, tan abierto, tan expansivo, quizás tan rebelde y tan poco predecible como lo es Acuario, pues empieza a conectarnos también con el pensamiento crítico. Mercurio se caracteriza por analizar la forma en la que nosotros vemos la vida y de la manera en la que nosotros interpretamos a lo que comúnmente le llamamos realidad. Por eso con Mercurio podemos encontrar temas como la vista, con Mercurio podemos encontrar temas como las comunicaciones, los mensajes, y al estar con Plutón, ¿por qué no? Podría generar cierto tinte de querer saberlo todo y de que esto explosivo salga y también que las emociones y lo visceral que nosotros podamos estar sintiendo en nuestra cotidianidad, poderlo poner en palabras. Número uno, que nos pide Mercurio en esta conjunción con Plutón es trabajar los esquemas mentales. Hay una palabra que me encanta, se utiliza mucho en la parte de ingeniería. Yo creo que la tocaré este domingo con Juan Carlos, ya que es ingeniero, que él también nos conteste desde el punto de vista de la materia. Pero Mercurio en esta relación tan explosiva con Plutón también se va conectando mucho con hackear. Yo creo que esta palabra del hacker, esto de hackear, es muy Mercurio, muy en Acuario y muy en toda la tensión que estamos viviendo, ¿no? ¿Hasta dónde quiero hackear la información y hasta dónde nosotros deberíamos también hacerlo de manera cotidiana con nuestras creencias, con nuestras limitantes, con nuestra forma de sentir? Todo este desfile de planetas que está pasando, toda esta línea de Marte, Mercurio, hace que se active mucho el pensamiento, la rebeldía y quizás por sacar y mostrar algo de lo que yo siempre había sentido, de lo que yo siempre había pensado y no lo había podido hacer. Plutón es ese gran volcán, es esa gran erupción que le dice a Mercurio, pues adelante, ¿qué más da? El no ya lo tenemos, vamos a mirar qué más hay, qué más podemos desestructurar y qué otra verdad podemos contarnos o qué otra historia, mejor con Mercurio, qué otra historia me puedo contar para que la realidad que estoy viviendo sea distinta. Esto nos lleva a todo lo que nosotros hemos venido relacionando la tecnología, relacionando los pensamientos, relacionando la manera en la que nosotros percibimos el mundo. Y una de las cosas que más llama la atención este tránsito de Mercurio en conjunción con Plutón es la era de la tecnología, el avance y a lo que nos vamos a empezar a abrir con la inteligencia artificial. Que eso es lo que está afuera y eso es lo que se va a utilizar y ya parece que el mundo se está acomodando a eso también. Se está volviendo una realidad masiva. Ya casi que viene a ser como Google o viene a ser como las distintas plataformas o redes. Pero ¿y qué hay si traemos toda esa información a nuestro mundo de la psicología? ¿Qué hay trayendo, por ejemplo, esta energía de Mercurio, Plutón en Acuario a cada uno de nosotros en nuestras creencias, en nuestro pensamiento crítico? ¿Qué hay acerca de qué tengo en la cabeza, qué momentos y qué quisiera alimentar a través de esa inteligencia artificial, pero la propia? Porque la que está afuera, pues con el tiempo aprenderemos a manejarla al 100%. De eso se va a encargar el mundo, de eso se va a encargar Acuario, la comunidad, la gente, la diversidad de pensamiento. También es un momento muy introspectivo de hasta dónde puedo reconocer
y hasta dónde estoy dispuesto a escuchar verdades que siempre han estado ocultas y hasta dónde pesan mis propias verdades y hasta dónde pesan mis propios criterios y hasta dónde son sostenibles. Esta combinación con Plutón nos lleva a que saquemos grandes situaciones del pasado y nos empecemos a contar otra historia acerca de nuestra vida. Esto invita también a romper muchos vínculos. La energía de Mercurio y Plutón nos invita a hacer la fragmentación o a dividir muchas cosas que a lo mejor fueron funcionales en un momento, pasaron, fueron sostenibles, tuvieron vida en alguna parte de nuestro pasado, pero ahora están caducas, ahora ya carecen de esa lava, ahora ya carecen de esa fuerza, poderlo decir, de esa lava que quema o esa intención o esa parte pasional de. Entonces aquí surgen dos cosas, tanta ebullición mental y tanto ruido y tantos pensamientos, tanto que quiero hacer, pero también Mercurio en esta conjunción nos dice en Acuario que es importante tomar una. Aunque Mercurio es el planeta que se encarga de mostrarnos diversidad y de mostrarnos distintos esquemas, y finalmente es el planeta que se encarga de comparar. Por eso a Mercurio lo asociamos mucho con dos signos, uno que es en este caso de elemento aire como Géminis y el otro que es de elemento Virgo como Tierra. Es como si Mercurio también nos dijera con Plutón que aunque queramos hacer muchas cosas, pues debemos tomar una, debemos tomar un camino para que la mente en el signo de Acuario no se pierda con tanta información o con tantas ganas de querer hacer algo. Las ganas pueden estar, pero es importante el sostenimiento. Hasta dónde podemos sostener las ganas o la chispa o la antorcha en una relación, en cualquier tipo de relación, de pareja, de trabajo, de algo que vayamos a emprender en nuestra vida. Entonces es mucho más profundo cuando Mercurio se pone en esa actitud de decir, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a futuro y cómo vamos a tomar una decisión? Yo creo que la dualidad en este momento está más a flor de piel en cualquier caudillo de lo que estemos viviendo. Otra de las cosas y otra de la forma en la que nosotros podemos empezar a hackear nuestros pensamientos, a hackearlo con Plutón en Acuario, a tener una tecnología o apalancarnos, pues es la invitación a pensar de una manera distinta. Mercurio propone una forma diferente de ver la vida cuando está con Plutón. Mercurio también nos invita a que hay ciertas creencias que ya caducaron. El punto es aprender a vivir sin eso. Cómo me reinvento y cómo me regenero y cómo empiezo a generar, o mejor, a conectarme con esa lava de Plutón y cómo logro fragmentar eso. Claro, Mercurio es el estudioso del zodiaco. Ahora más que nunca tenemos una gran posición y una gran energía planetaria para empezar estudios nuevos, estudios que sean que me permitan llegar a una mente más crítica y que me permitan sostener lo que es el mundo en la actualidad. Si el mundo ha cambiado y si el mundo también nos dice Plutón que el mundo del ayer ya se transformó, y que estamos contenidos de otras sustancias, la mente tiene la capacidad, en este caso, de adquirir más información de una manera más rápida, de una manera más veloz, y ya no vale la pena estar tanto en el pasado. Entonces, esto también observándolo de una mente colectiva, pues Mercurio también empieza a dar las ideas de cómo vamos a cortar. Mercurio es rápido, Mercurio es veloz, Mercurio es práctico. Mercurio dice, no se complique la vida. Mercurio en Acuario dice, hay maneras mucho más acuarianas, es decir, más fáciles de hacer. Acuario es el signo de la facilidad. Eso es lo que a mí me encanta de este signo Acuario. Las personas de signo Acuario tienen una gran habilidad, eso hay que rescatarlo. Una persona ascendente Acuario o de Sol en Acuario, Luna en Acuario, tiene la gran habilidad de resolver al instante. Nada que hacer. Eso va en contra de todas las políticas taurinas, en contra de todas las políticas de Virgo y en contra de todas las políticas de Capricornio. Pero Acuario resuelve en cualquier momento. Acuario es el signo que dice no se complique la vida, porque parte del disfrute y parte de cómo el mundo se va a ir formando y lo que todo este movimiento tecnológico, todo este movimiento emocional a lo que nos está llevando de manera colectiva es a que las cosas sean más fáciles que antes mucho más fáciles que antes. Claro,
Capricornio, los signos de tierra son los encargados de estructurar esa facilidad con la que de pronto puede llegar a hablar un Mercurio en Acuario en conjunción a Plutón. Como hay tanto, más que qué va a pasar afuera, como hay tanto y se va a formar otra lunación y vamos a tener una luna nueva y una luna llena también en estos signos, tanto de hablar de lo de afuera es cómo puedo traer toda esa información y concatenarla a mi vida, a mi cotidiano vivir. ¿Cómo podemos utilizar eso? Primera regla de oro con este Mercurio que está atravesando los confines volcánicos de Plutón. Vamos a tener experiencias que nos obliguen, mensajes a través de mensajes, palabras cercanos, situaciones pequeñas y cotidianas, porque Mercurio también es el encargado de regir esa cotidianidad, hablar con un vecino, hablar con el señor de la tienda, hablar con un amigo, hablar con alguien. Vamos a tener unas conversaciones volcánicas, es decir, profundas, plutónicas, donde voy a tener que encontrar realidades de cómo es mi vida ahora, cómo veo mi trabajo, cómo veo lo que quiero, cómo veo a los amigos, cómo veo mi situación y cómo estoy viéndome a futuro. Porque el signo de Acuario con Plutón allí dice, ¿te estás viendo a futuro o te estás viendo con los ojos del ayer? ¿Te estás viendo con los ojos del 2020? Todavía hablas de pandemia, todavía hablas de cosas pasadas, todavía hablas de lo que es que a mí me pasó hace 5 años. Mercurio actualizándose y renovándose con Plutón en el signo de Acuario nos invita, ¿estás todavía con creencias y pensamientos y experiencias que tuviste en el ayer? Todavía es de los que digo, no hago esto porque es que la última vez que lo hice, hace 3 años, imagínate que me pasó. Eso fue hace 3 años. Es que yo no hago esto porque desde que me divorcié, hace 10 años, imagínate que me pasó. Eso fue hace 10 años. Eso es Mercurio en una conjunción con Plutón actualizándonos, la mente actualizándonos, la materia gris actualizándonos toda esta sustancia y decir, estás con pensamientos del hoy, de Acuario, de la IA, esa es la IA. Como que Mercurio nos aterriza y dice, estás utilizando tu IA, tu inteligencia de hoy, la inteligencia que se utiliza enero 2026, o todavía estoy con pensamientos y creencias del ayer para, en este caso, catapultarme a lo seguro, para que no me pase lo que me pasó en el pasado, para que no me ocurra. Esto equivalente a un ejemplo es como decirle a un niño que monte bicicleta hoy con la caída del ayer. Si bien es cierto que la caída le generó una experiencia dolorosa y a través de esa experiencia dolorosa pudo armarse, pues hoy nuestra sustancia y nuestras emociones y nuestra forma de pensar es distinta. Hoy somos personas distintas. Así tú no hayas agarrado un libro en los últimos 5 años, así tú no hayas sido profesional en los últimos 5 años. Hoy eres una persona con pensamientos diferentes. Hoy eres una persona que ya tiene una sustancia y unas experiencias de vida totalmente distintas. Por eso Mercurio nos invita a vivir el hoy, a vivir el presente, no a caer en la trampa plutónica del desastre, de que está terrible y qué tal si me vuelve a pasar esto. O no me quiero equivocar, es que no me quiero equivocar en la vida. Esta energía de Mercurio, eso es un pensamiento. Cuando Mercurio en Acuario, alrededor de Plutón, Plutón nos recuerda las heridas del ayer. Claro, todos hemos tenido experiencias plutónicas, todos hemos tenido experiencias donde hemos evocado toda nuestra energía, toda nuestra pasión, la hemos evocado en una relación, o la hemos evocado en un proyecto, o la hemos evocado en una profesión, o la hemos evocado en un esquema o en una filosofía de vida, y claramente Plutón se ha encargado de fragmentarla, y todos hemos vivido eso. ¿Cómo tener la seguridad de no dar un paso en falso? Me gusta esta frase que esta mañana me encontré con esa frase. ¿Cómo tener la seguridad de no querer dar un paso en falso? De eso se encarga Mercurio y Plutón le recuerda como no quiero dar ese paso en falso, pero ¿y cómo tengo la certeza y la seguridad de que cada paso que doy es el seguro? ¿Cuáles son los pensamientos que priman? ¿La sustancia del hoy, a lo que me abro, a la vida en Acuario, o todavía estoy en la caída del ayer? Pues esa es una de las directrices que nos cuenta esta conjunción planetaria. Yo creo que todos la estamos viviendo en algún área de nuestra vida. Hay verdades incómodas, hay relatos que a veces no quisiéramos escuchar y hay grandes secretos y grandes
Secretos muchas veces no para el mundo, sino para nosotros mismos a los que debemos darles frente, que la vida nos va pidiendo como actualizar y tener esa gran habilidad de poder hackear nuestra forma de pensar. ¿Cómo hackear nuestra forma de pensar? Porque aquí Mercurio puede preguntar, ¿y cómo hago para hackear? ¿Cómo hago para tener una visión distinta? ¿Cómo hago para sentirme de una manera diferente? Estos dos planetas son muy antagonistas. Mercurio es apenas un pensamiento y Plutón es lo más visceral y la sustancia que maneja o que puede llegar a sentir una adicción. Entonces esta combinación entre un pensamiento y entre Plutón, mezclado en la rebeldía de Acuario, eso da un licuado que no sabemos a qué va a saber. Eso da un licuado que no se puede predecir. Recordemos algo clave. Los planetas transpersonales, como por ejemplo Urano, Neptuno y Plutón, tienen una particularidad y es que no los podemos aterrizar y encasillar en algo cuadrado donde yo sepa que tengo el control y que yo sé que esto se va a contener o se va a manejar de esta manera. Por eso se llaman planetas transpersonales, porque no están a nuestro alcance personal, no están dentro de mi rango de poderlos dominar. Yo no puedo decir domino a Plutón aquí, domino a Urano acá, este es mi Neptuno aquí. No, no, simplemente son eventos externos que llegan a nuestra vida y de hecho el propósito de Plutón es donde más quiero estar seguro, donde más quiero no moverme, donde menos quiero perder, ahí es donde suele actuar Plutón en Mercurio, donde más quiero tener la seguridad, porque ¿qué si quiere Mercurio? Mercurio al ser un planeta tan cercano, Mercurio al ser un planeta tan personal que tiene mucho que ver con la comunicación, pues Mercurio sí le gusta la seguridad. Mercurio sí quisiera como tener todos sus papelitos cuadrados. Y llega Plutón y donde más nosotros estamos buscando esa seguridad, justamente para no dar un paso en falso, es cuando hasta a veces ya lo hemos dado. Ahí está parte de lo que podemos ver con ese Mercurio. Mientras estamos en esta pequeña introducción, aprovecho para saludar a todas las personas. Hoy viernes 23 de enero, va corriendo la vida, va corriendo el año. Todo planeta que está pasando por Plutón nos dice, aprovechemos el hoy, aprovechemos lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Aprendamos a vivir más en presente. Eso dice Plutón en Acuario. La vida es un instante. Plutón nos recuerda a que debemos en esta época con tanto planeta que está pasando allí, a disfrutar más del hoy y menos del mañana. El mañana no está bajo el control, muchas veces ni siquiera el hoy mismo. Podemos estar aquí haciendo algo y en la tarde no sabemos cómo vamos a estar, no sabemos Plutón qué nos tenga preparado a nivel colectivo, a nivel masa. Entonces la mejor forma de vivir estos tránsitos tan cercanos a lo explosivo, tan cercanos a lo plutónico, pues es ser conscientes de que la vida se está respirando es hoy. Eso es esto es un excelente momento para revisar y hackear la mente y decir, ¿por qué estoy posponiendo mi felicidad? ¿Por qué estoy posponiendo cosas hacia el futuro? ¿Por qué estoy haciendo cuentas con algo que no sé si, de hecho, no es mío? El tiempo no es mío, ¿no? Buen día, dicen por acá. Buenos días desde Montevideo. Buenos días, ¿quién más dice por aquí? Un abrazo para ustedes. Qué rico verlos por acá, maestro. Buenos días, un abrazote. Me encanta escucharte. Gracias, Karina. A mí me encanta verlos también con sus mensajes súper conectados por aquí. Gracias también por ese voto de confianza, por estar acá todas las mañanas con nosotros hablando de estos temas. No se puede tener esa seguridad, cada día es una aventura, pues de eso se encarga Mercurio y Plutón, que claro, si eso toca los esquemas mentales, pues es muy normal que yo quiera estar diciendo, bueno, ¿y cómo sé que no estoy dando esto? ¿Cómo sé que no estoy dando un paso en falso? ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? Entonces, la invitación de Mercurio siempre va a ser estamos en cada paso y cada idea, cada momento, cada recurso, cada respirar es un milagro. Ese es el milagro de la vida. Por eso Mercurio en la mitología griega también se conoce mucho como pues el chismoso, ¿no? El chismoso del zodiaco que estuvo en contacto entre los dioses y los humanos, trayendo información del cielo, trayendo información, en este caso,
de todo lo que era el oráculo y lo que estaban haciendo los grandes dioses. Y, por ejemplo, Mercurio en parte de la mitología nos cuenta la historia que fue uno de los que roba el fuego y se lo trae a los humanos. Los humanos no sabían hacer fuego, entonces Mercurio les trae la antorcha y les pasa el fuego. Y en el Olimpo, pues se ponen y se enojan mucho con Mercurio porque dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Traicionaste la fe y traicionaste a nosotros que somos los dioses, y por qué le estás pasando información, por qué le estás dando información a los humanos. De ahí que se asocie mucho a Mercurio con la escala angelical. Entonces también en parte de la cábala es muy normal encontrar que todas las céfiro que se encargan de los ángeles, los cronos, las potencias, cuando hablamos también de los incluso los mismos serafines, de todos estos reinados angelicales, pues siempre está muy implícita la energía de Mercurio, que es el que puede transmitir. O nosotros podemos vivir mucho también la energía, en este caso de evidencia. A veces se cree que la parte de ser vidente es única y exclusivamente para las personas que pueden ver una persona muerta, y si no, no. Mercurio en Acuario nos recuerda que las alas del tercer ojo, o que las alas de poder ver, típico de Mercurio que rige la visión, de poder ver hacia el futuro, es decir, de manera acuariana, con la energía de Plutón, la tenemos todos dentro de nuestro ser. Todos tenemos esa glándula pineal, todos tenemos ese espacio de tercer ojo, todos tenemos esa clarividencia, solo que no en todos se manifiesta de la misma manera. Mercurio se vuelve muy visionario, sobre todo cuando está en Acuario, y muy futurista, con esta energía plutónica muy normal que muchos de ustedes estén despertando. Claro, Mercurio en Acuario en conjunción con Plutón, sobre todo con esta energía tan volcánica, que estemos teniendo mensajes, ¿sí? Unos mensajes muy del cielo, porque de todas maneras Acuario es uno de los grandes regentes del espacio sideral. Entonces también pueden venir mensajes del cielo, mensajes de otras esferas, mensajes de otras dimensiones tratándose de Plutón, o mensajes también muy plutónicos. Claro, si Mercurio está en conjunción con Plutón, a través de lo que podemos observar de manera futuro, pues muchos de nosotros estamos recibiendo mensajes de lo que puede ocurrir y de lo que puede pasar más adelante. Esto tiene múltiples nombres. La manera de relacionar a Mercurio en esta relación tan plutónica pueden ser déjà vu, pueden ser a través de sueños, claro, Plutón también rige la química y lo que está dentro de nosotros, y la sensación o la percepción de lo que puede llegar a pasar, y oh sorpresa, que en una semana o en 2 semanas o en un mes, yo me lo soñé, o yo sí sabía, o mis angelitos me lo habían dicho, o mi guía, o mi Mercurio. Entonces, este es un tránsito muy abierto, esto de tener a Mercurio en conjunción a Plutón, a Marte con tanta actividad allí, a cada uno de nosotros se nos puede estar manifestando a través de los sueños, a través también de lo que estamos pidiendo que va a pasar. La mente, que es Mercurio, ahora que está en esta posición astrológica, también nos dice que hemos subestimado mucho el cerebro, de la gran capacidad que tiene el cerebro de poder canalizar información, porque la información se canaliza con Mercurio. La información se canaliza también a través del cielo. Como quiera que nosotros tengamos la interpretación de cielo, y no me refiero al cielo que está afuera, el que se ve azul de manera geográfica, sino al cielo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza, es decir, en nuestro cielo propio, que es este, la cabeza y nuestra forma de dónde tomamos directriz. El cielo de nosotros está muy conectado con el cerebro, y Mercurio está muy conectado con el pensamiento. Entonces no hay que subestimar lo que estamos viendo, no hay que subestimar lo que estamos soñando, y menos por esta época subestimar nuestros propios pensamientos, porque a través de esos pensamientos se está filtrando información que es valiosa para nosotros. Entonces también este tránsito nos evoca a conectar mucho con la espiritualidad desde una manera más IA, pero no la IA de afuera, la tecnológica, sino con la IA interna. Si la IA está afuera y la vemos como eso, como inteligencia artificial, pues claramente lo que le dio vida es la IA de cada uno de nosotros, y lo que lo va a seguir alimentando es la IA que cada uno de nosotros tenemos, la sustancia individual. De eso sí que se encarga mucho Plutón en Acuario, en hacer esta gran relación, ¿verdad?
y a través de eso poder visualizar y ser mucho más recurrentes, que tengamos también mensajes premonitorios o sueños premonitorios. ¿Les ha pasado? ¿Han tenido por esta época algún mensaje, algún déjà vu, alguna información distinta que tú dices, ve qué raro? No necesariamente tendría que ser a través del sueño, porque eso podría llegar a contenerse más con Neptuno, pero a través de Plutón sí que se puede sentir, ¿no? Porque Plutón sí nos conecta mucho con la sustancia de percibirlo a través de la piel, por ejemplo. ¿Les ha pasado esto? ¿Están como muy videntes, como muy visionarios en ese sentido? Que esto vendría a ser un Mercurio muy exaltado en estas posiciones. ¿Les ha pasado o soy el único que le está pasando? Una de dos. Entonces, soy el único loco que le está pasando y no hay más. Voy a leerlos por acá en TikTok. Justo tuve un sueño desde una semana, después lo viví tal cual. Mira, entonces sí, ya, bueno, ya me siento acompañado por Alexa. Ya por lo menos hay dos locos. Justo tuve sueño, y digo loco por la locura de Acuario, ¿no? Recuerden que Acuario es el loco del zodiaco. Con eco y resonancia se escucha raro el audio, me imagino. A veces se escucha extraño en TikTok. Cámbiate a Instagram, pásate a Instagram, los que me están viendo en TikTok. Estoy teniendo sueños súper raros. Tengo Mercurio en Acuario. Mira, Mercurio en Acuario, sueños extraños. Pueden haber algunos sueños que no sean tan agradables, ¿no? De todas formas, este tema de Mercurio tiende a tener algunos sueños plutónicos, o sea, sueños que puedan llegar a percibirse como pesadillas, ¿no? Esto es típico también, que se perciba como eso, claramente. De adentro hacia afuera, no recuerdo mis sueños. Muchos sueños raros. ChatGPT me los analiza y me resuena todo. Ya estás ahí. Totalmente el cielo me habla. Dice, sí, ayer me pasó, es una meditación, vi una carta del tarot y al rato, cuando saqué la tirada, me salió la carta. ¡Wow! Sí, sí, sí. Se ríen por acá. Percepción a flor de piel. Uy, coincido con eso. Me gusta eso de Estela. A mí me pasa lo mismo últimamente. A flor de piel, la percepción a flor de piel. En eso sí coincidimos. Puede ser intuición, claro, a través de Mercurio se desarrolla la intuición. Sí, 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 puede ser también. Y con Plutón allí más, sí. Tuve un sueño que era en Andrómeda, otro ser. Mira, sueños muy vividos, premoniciones, como pensar quién me voy a encontrar y sucede. Mira, también, eso está típico de. Y muchos déjà vu, otros sueños, claro. A mí me gustaría mucho, pero por el momento digo no. Todo mi Mercurio Virgo gustaría mucho. Bueno, ahí está sus mensajes. A ver quién nos acompaña aquí en YouTube. Parece que en YouTube nadie sueña. En YouTube no hay un solo mensaje. Como que nadie ha soñado, no les ha llegado todavía a Mercurio. Mercurio conjunción Plutón en Acuario para los que están en YouTube, todavía no les ha llegado. Para los de TikTok e Instagram sí, pero en YouTube no ha llegado ese. Todavía no ha llegado Mercurio por allá. Parece que se demora un poquito. No hay un solo mensaje. Demasiada intuición. Presente, una loca más. Una loca más. Locos, locos por mirar y por conectar con esta información. Yo, Taurina. Hola Javier, sueños muy vividos, con muertos no conocidos. Wow. He experimentado terapia con familias. Yo soñé, pero no puedo recordar. Muy intuitiva, dicen por allá. Hola, buenos días. Soy nueva seguidora. Un abrazo, Lilia. Bienvenida. Bueno, voy a compartirles la carta del día de hoy. Mira, Angie, me pasa que pienso, quiero cosas y me llegan. Ya entiendo más. Ay, gracias por ese mensaje, Angie. Gracias por ese comentario que dice Angie. Esto es muy Mercurio conjunción Plutón, la velocidad. Mercurio es uno de los planetas más veloces del zodiaco. Es el más pequeñito, pero es uno de los más veloces. Tuvo un señor sobre mi identidad. Mira, qué interesante. Soñé con un dragón hecho diamante. He soñado con todos mis ancestros. Yo soñé con el eclipse fallecido. Muy bien. Les voy a compartir la carta de este tránsito para tenerla
información e irlo viendo un poquito más a fondo. Bueno, esta carta que estoy compartiendo específicamente es la carta que estamos teniendo por ahora, hoy 23, viernes 23 de enero. Y sí me gustaría como que analizáramos un poco, gracias a los que están en Facebook. Sí, había como una rara transmisión y antes no se podía transmitir mucho en Facebook, pero ahí creo que estamos haciéndolo bien. Ahí parece que ya sale. Bueno, este tránsito de lo que aprovecho, me apalanco en el comentario de Angie. Angie estaba comentando acá de me pasa lo que pienso, quiero cosas. Este tránsito de Mercurio en relación al Sol y Plutón, voy a ir sacando flechas que a veces esta parte gráfica nos ayuda mucho, no tanto a entender, sino como a ubicar un poquito. Mire, aquí tenemos a Plutón con esta flecha roja, tenemos con esta flecha azul al Sol y tenemos con esta flecha negra a Mercurio. Esta conjunción que es la que estamos viviendo hoy en nuestro cielo, esta partecita, ahorita metemos a Venus, que también Venus puede estar como muy a lo seguro, depende como cada uno de nosotros tenga lo Venus, eso activa. Entonces tenemos tres planetas interesantísimos, Plutón, tenemos al Sol y tenemos Mercurio. Estas sustancias. Esto hace mucho que se active algo que se llama, se acorta o la distancia o el reflejo. Yo creo que la palabra clave es reflejo, porque a la final el tiempo es un reflejo. El reflejo de tiempo y espacio. Tiempo y de otra parte espacio. Para sintetizarlo, resumir esto que estamos viviendo, esta conjunción entre Mercurio, Sol y Plutón, lo único que hace es que el reflejo del tiempo y el espacio sea más rápido. Entonces, si nuestra mente, que viene a ser el software de nuestra computadora llamada cerebro, es percibir o tener la sensación o la percepción egoica de que el tiempo-espacio se anula. Claro, no se puede anular del todo. Si se anulara del todo el tiempo y el espacio, lo que nos dice la física cuántica, si le retiráramos espacio y tiempo, se anula la existencia. Es decir, la velocidad de la materia obligatoriamente exige que haya un espacio-tiempo. Este tema del espacio-tiempo es justo para que la experiencia humana sea posible. Esto dicho o visto, analizado desde el punto de vista de la física cuántica. El tiempo-espacio es aplicado para los seres humanos, para la vida terrenal, y es lo que permite que exista una materia. Por eso nuestra materia o nuestro cuerpo físico, al ir al un tiempo y un espacio, al tener una capacidad de reflejo distinto, lento, porque el espacio-tiempo de la materia es lento, de hecho se divide o está medido en 24 horas al día, 12 diurnas, 12 nocturnas. Esto es lo que hace posible que podamos tocar y que podamos percibir la materia como la percibimos en la actualidad, que podamos tocarnos un brazo, que podamos tocarnos la cabeza, que podamos tocar un carro, una casa, lo que hace y lo que forma el mundo de la materia, justamente en la física cuántica, es el espacio-tiempo. Si quitamos estos ingredientes y anulamos el espacio-tiempo, si se anulara esto, la velocidad de la energía va mucho más rápido y se perdería la experiencia humana. Hay una película que me gusta mucho y yo creo que si no la han visto, para los que no la han visto, creo que les podría ayudar mucho a entender un poco más esto del tiempo y el espacio en reflejo con la materia. Se llama Lucy, de hace muchos años. Ahí se explica qué pasaría si la velocidad de Mercurio, que es lo que estamos hablando, la velocidad del pensamiento, tuviera mayor capacidad, fuera más plutónica, ¿qué podría hacer con la identidad del yo? Es decir, ¿qué pasa si la mente y qué pasa si la vibración va mucho más rápido del tiempo y el espacio? Lo que hace es que la materia se fragmenta.
Entonces, lo que permite que los átomos y lo que permite que nosotros estemos o formados como masa, justamente es lo lento y lo que hace este reflejo en nuestra psique para poder sentir. De ahí que salgan estas teorías que el cuerpo no existe. De ahí que salgan estas teorías que el cuerpo físico que nosotros tocamos todos los días, pues en realidad, en la realidad de la vibración y en la realidad del campo energético no existe. Esas son las teorías que soportan y todo esto se basa en los agujeros negros de Einstein y todo esto se basa en el espacio-tiempo. Pero bien, ¿a qué voy para traerlo a un tema más psicológico, a un tema más vivido? Que este comentario que decía Angie en relación de ahora pienso y las cosas se dan, eso tiene mucho que ver con la velocidad, que ahora la vibración de nosotros, de Mercurio, que es el pensamiento, tiene la capacidad de trabajar más rápido, tiene la capacidad de fluir con una manera más energética y más veloz y más propia y más fija. Esto es bellísimo, pero al mismo tiempo nos hace más responsables de cuál es la sustancia mercurial que nosotros tenemos, porque esto funciona y opera en todo tipo de pensamientos y en todo tipo de donde nosotros enfoquemos la atención. Entonces, a lo que más le coloquemos intención, depende de donde se fije la atención, pues va a ser la resistencia a la intención, entendiéndose que intención y atención son totalmente antagonistas. Una cosa es la intención de algo, la intención que yo le pongo a algo en mi vida, y otra cosa es la cantidad de atención. Recordemos siempre que la cantidad de atención puede llegar a generar resistencia a la intención. De esto nos habla mucho Mercurio en conjunción con Plutón Sol en el signo de Acuario. ¿Dónde estamos fijando la intención para que tenga la capacidad de viajar, buscar, encontrar las respuestas, las personas, las situaciones, los momentos también, tratándose de Mercurio, y hasta dónde nuestro exceso de atención hace resistencia a que eso ocurra? Es bien interesante analizar estos temas, sobre todo cuando lo llevamos en situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿no? En lo que nosotros queremos o en lo que nosotros estamos pensando. Todo esto para decir que ahora el universo y la vibración responde más rápido que antes. Esa es una conclusión, responde mucho más rápido que antes. Está mucho más abierto a que eso pueda ocurrir con una gran facilidad. Eso del poder del pensamiento, por ejemplo, eso que está diciendo Alci, eso está muy concatenado con este tema. Sagitario, a ver, leo sus mensajes por acá. Uf, qué resonancia, dicen por acá. Impermanencia, algo así. Toca también un tema de impermanencia, lo puede llegar a trabajar. Direccionar, exacto. Por eso estos tránsitos, ¿para qué nos sirven? Para ser más responsables de cuál es la sustancia y cuál es mi cuestionamiento. A qué velocidad van mis pensamientos hoy? Porque ahora es como si el universo tuviera un parlante, como si el universo tuviera un gran parlante que dice y anuncia y conecta más rápido. Así como viaja la inteligencia artificial, así como es de rápida la inteligencia artificial y así como es de rápida en este caso, todo lo que nosotros vemos en el afuera y así como es de rápido el WhatsApp, pues nuestra mente, la capacidad de conexión y de materialización con nuestro yo o nuestras otras versiones del yo cuántico en otras dimensiones, pues va mucho más rápido. Ahora es más rápido que antes y a esto también se le puede llamar el despertar plutónico de una nueva era acuariana de mayor velocidad y de mayor capacidad de aterrizaje y materialización de las ideas. Esto suena muy bonito, esto es maravilloso, estamos viviendo una época genial, pero también de mayor responsabilidad, porque así como materializamos una cosa, también podemos conectar y materializar con temas muy plutónicos, con temas muy destructivos, con temas muy ansiosos. Eso también, claro, al no entender y al no tener toda la habilidad de manejar nuestra propia inteligencia artificial natural, la genuina, la que le dio vida a la inteligencia artificial externa, ¿sí? Porque a veces creemos que la inteligencia artificial que apareció son cosas que vienen de otro planeta y no, eso viene de nuestra psique.
La inteligencia artificial, ¿quién la creó? La hemos venido creando todos. ¿Y quién la va a seguir alimentando? La vamos a seguir alimentando todos de manera acuariana, de manera muy colectiva. Entonces, así como va de rápido en respuesta a la inteligencia artificial y así como los mensajes, los WhatsApp, los temas van más rápido en la actualidad, pues nuestra mente también tiene la capacidad de vibrar y de materializar más rápido. ¿Por qué no se percibe tan así? Aquí es otra pregunta que de hecho la están haciendo. ¿Por qué no se percibe tan de esta manera? Porque toma tiempo en que la materia vaya integrando toda esta nueva realidad. Toma tiempo en que nuestro cascarón, llamémosle así, usando la palabra cascarón para definir el vacío del cuerpo, toma tiempo a que el cuerpo vaya permeando entre las células, en la materia gris, en la sustancia, toma tiempo. ¿Sí? Recordemos que energéticamente la velocidad energética es una y la velocidad de la materia es otra, es otra. Entonces, aunque nuestra energía colectiva acuariana vaya mucho más rápido, la materia tarda más tiempo en ir acomodando esa energía. Y en el trance que se va acomodando también esta energía y se va permeando en nuestra piel, en nuestros huesos, en nuestros órganos, pues nosotros vamos somatizando, vamos sintiendo cierto tipo de dolores. La materia se va acomodando, se va reestructurando. Es normal que también hayan ciertas dolencias, típico de Plutón, con Marte, Sol, que yo sienta algo porque la materia también se está acomodando a los nuevos ajustes de la información, en este caso información colectiva, información que nosotros recibimos también de otras dimensiones, cada uno de nosotros a nuestra velocidad y de acuerdo al ciclo cósmico que cada uno estemos viviendo. Entonces, cuando ya le damos un espacio a todos estos temas, pues es fácil precisar el tema del estrés, es fácil darnos cuenta que la materia va a tener reflejos de dolores de cabeza, de migrañas, de otras situaciones. Es decir, la materia, la biología, va a tener una respuesta a la nueva velocidad del pensamiento que ahora tenemos como masa colectiva en una correspondencia distinta. Bueno, yo he hablado mucho, ahora los dejo a ustedes que hablen, porque pues de esto se trata, ¿no? Que sea una conversación. Leo sus preguntas por aquí. Lo que menos quiero es que se duerman. La idea es que pues Mercurio, Plutón, Sol en Acuario se sienta con sus opiniones, con sus debates, ¿no? Entonces, para no dormirlos, leo sus mensajes. Se escucha un eco, Javier. Sí, en TikTok siempre a veces se escucha esto. No puedo hacer nada, créanme. Pásense a YouTube. En YouTube no se escucha eco. Entonces, este mismo live se está transmitiendo en YouTube. Los invito a los que están en TikTok que vean esta misma información en YouTube, en mi canal de YouTube. Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, ahí está en YouTube y no van a escuchar el eco. Algunas veces TikTok saca eco, pero no sé por qué. A los que me están preguntando de acá. Paciencia cósmica, dice Marisol, paciencia, pero con Venus en Aries hay poca paciencia, queremos respuestas ya, puede ser, ¿no? Y cuando piensas o sueñas algo y enseguida lo consigo y aparece al día siguiente, claro, Victoria, eso es una resonancia y es una conexión muy directa. Buen día, maestro holístico, qué tarde es, ¿verdad? Sí, llegaste tarde, Denias, ya llegaste tarde, ya vamos a cerrar, nos encanta escucharte, un abrazo. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, Javier Aragón Astrólogo, psicólogo en YouTube. Lo pueden ver, ahí queda grabado. Ahí lo van a encontrar. Lo que nos recomienda es poner foco, la intención, Josefa. Sí, este tránsito, aunado todo lo anterior, nos invita a generar un foco a elegir, porque finalmente aquí hay otro integrante que se llama Marte. Entonces, este integrante llamado Marte, que va a entrar ahora el 27, pues nos dice, de todo lo que hay, elige una, porque si no vamos a quedar como Acuario, locos. ¿Y por dónde agarro y por dónde empiezo? Empieza con una. Con tanto que hay, con una. Es importante empezar. Para los que me están preguntando, recuerde que vamos a empezar hablando de una y hablando de año uno del caballo de fuego. Vamos a empezar clases el otro mes, desde cero, astrología viva, y vamos a empezar 17 de febrero. Iniciamos clases y terminamos en diciembre. Todo el año estudiando toda la astrología. Las casas, los planetas, la inteligencia emocional de cada uno de los signos,
vamos a ver cuál es el trabajo alquímico que se hace en cada casa, tránsitos planetarios, qué significa la luna, qué significa Marte, las distintas posiciones, todo, toda la astrología, sinastría de pareja, decanatos, efemérides, vamos a ver revoluciones solares, cartas progresadas, vamos a ver carta plácidos, otro tipo de cartas y otro tipo de programas, la védica, todo eso lo vamos a empezar desde cero, desde el principio. Iniciamos clases el 17 de febrero, próximo mes, para que se vayan inscribiendo y vamos a empezar desde enero, calculen ustedes, vamos a llegar a diciembre en ese caballo de fuego y levantamos la antorcha diciendo lo logramos. Lo logramos y tenemos una astrología vive que nos sirve para el futuro, que nos sirve para la vida misma. Entonces, los que quieran, bienvenidos. A ver, los leo por acá. Linda comunidad, lindo día. Natalia, ¿cómo estás? Un abrazo para Natalia. ¿Cómo puedo tener más información de este curso? En mis redes, ahí donde estás en YouTube, ahí te vas a los links y encuentras o puedes enviar mensaje también. Y con mucho gusto los asesores te contestan y te dan información. Pero empezamos clases el día del eclipse de sol, que será el primer eclipse de este año 2026. Recuerden que el eclipse es el 17 de febrero y justo ese día iniciamos clases desde cero. Entonces, apto para los que no saben tanto de astrología y también es apto para los que ya manejan algunos temas que puedan aprovechar la inteligencia emocional y la programación neurolingüística de cada uno de los signos que vamos a estar viendo. Recuerden, empezamos el 17 de febrero y terminamos en diciembre. Nos vamos este año con el caballo de fuego. Súbanse a ese caballo de fuego y aprendan astrología, que esto se requiere. Con Plutón en Acuario, todos, todos. Ya el tema astrológico no es de que si me gusta o no me gusta, es un tema necesario para nuestra vida. Es supremamente útil y no tanto para saber qué me va a pasar y no tanto para saber qué viene. No. Astrología viva y aprender astrología es para saber todo lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer de la mejor manera. No es que se trate de evitar errores, no. Sencillamente que cuando tú armas una mesa o cuando tú armas un electrodoméstico y tienes un manual, te queda más fácil armarlo cuando tienes manual que cuando no lo tienes y estás improvisando. Entonces, la vida no se improvisa, la vida se vive. ¿Y cómo se vive? Con astrología viva que iniciamos este 17 de febrero para terminar en diciembre. Entonces, totalmente apuntados, los espero en esa clase. A ver, dice por acá, ¿cómo se llama ese curso para buscarlo? Este curso se llama así como tú lo ves, aquí va a estar en la página, yo lo estoy compartiendo. A ver si me deja compartirlo acá. Y ese curso aparece aquí. Ahí estoy compartiendo en pantalla, a ver, para que ustedes lo puedan ver en la página. Así aparece. Aquí les estoy compartiendo y cuando ustedes vayan a la página aparece de esta manera, Centro Holístico, ahí está la escuela. Vamos a estudiar todo el año, esto les va a aparecer, todo el año les aparece la página y aquí Astrología Viva. Este es el que vamos a estar desarrollando. Empezamos clases el 17 de febrero. Terminamos en diciembre. Nos vamos desde cero, llevando toda la astrología en el caballo de fuego. Por eso es una invitación para que empecemos todos. Y además que astrológicamente estamos en una época genial, con Plutón en Acuario y Urano en Géminis. De lo mejor que podemos aprender este año es astrología. Entonces, cordialmente invitados porque energéticamente al ser un año uno y al ser un año de caballo de fuego, es genial poder iniciar, típico de un caballo uno, con mucha pasión, los temas astrológicos. Y lo que quiero hacer el diferenciador acá, porque todo esto está en la escuela desde hace años, el gran diferenciador es que voy a empezar desde cero, las clases van a ser online en vivo conmigo, van a poder interactuar y al final de cada clase vamos a dedicar una meditación Merkaba para poder integrar los conceptos que aprendimos. Ese es el gran diferenciador, porque eso es lo que pasa con la astrología. La astrología tiene mucho simbolismo, la astrología tiene mucha geometría, la astrología tiene mucha información. Entonces, cuando solamente aprendemos las clases o solamente las vemos grabadas, no se aprende igual.
La mayoría de ustedes han intentado aprender astrología con clases grabadas. La mayoría de ustedes saben muchos temas de astrología, pero cuesta mucho trabajo fluir, porque también este año es un año que nos pide mucha meditación. De eso voy a estar hablando, yo creo que mañana sábado con Neptuno en Aries y el lunes ingresa Neptuno en Aries. Entonces, ¿qué pide Neptuno en Aries? Sí, mucho fuego, mucha pasión, pero sí es importante dedicar un tiempo a una meditación después de haber visto tanta astrología, después de haber visto tanta simbología, tanta geometría, tanto concepto. Por eso vamos a dedicar una meditación después de cada clase. Esto va a ser después de cada clase. Está comprobado científicamente que cuando meditamos, después de tomar una clase tan espesa, de tanta simbología, de tanta geometría, pues obviamente que le damos oportunidad al cerebro de que aterrice los conceptos, de que se queden grabados. Incluso hasta muchas veces funciona más que estar repitiendo y repitiendo la clase o que estar intentando grabárselo a la fuerza. ¿Mm? Entonces, desde ahí lo vamos a ver. Sí, me gusta mucho el astrólogo, me gustaría participar. Esto lo encuentran, esto que estoy compartiendo, en la página de la escuela, ¿no? De Centro Holístico. Estamos ubicados aquí, en Orlando, Florida, con representación en Ciudad de México y en Bogotá. Entonces, vamos a llevarlo si estás en España, si estás en Italia, estás en Chile, Argentina, donde estés, en Colombia, lo podemos hacer. Recuerden, todas las clases van a ser en vivo, online en vivo, y adicional, pues les va a quedar grabada junto con la meditación que hagamos al final para que ustedes la tengan como material de apoyo. Entonces, pues es bastante, ¿no? Es bastante interesante hacerlo de esta manera. La astrología es una belleza, aprenderlo es pura magia. Coincido contigo también, coincido con esto. Y pues con tanto planeta y con tanta energía que hay en Acuario, pues el mandado es ese. Muchas gracias, Javier, por el tiempo que nos dedicas. Reina, un abrazo también para ti. Mira lo que dice Karina. Yo estudié 5 años astrología y siento que que no sé casi nada. Un quilombo tengo, imagínate. Muchas veces es por eso, porque no se integra la información, no es tanto de saber, porque hay algo crucial en la astrología y es la palabra fluir, la palabra fluidez, fluir. ¿Y cómo se fluye con la astrología? Pues hay que integrarla. Y para integrarla se requiere también el campo de meditación. Es importante meditar. Por eso vale mucho la pena hacer las meditaciones después de haber adquirido el conocimiento para que se pueda integrar. Entonces ahí lo tienen, para los que les apasiona y se quieran subir este año al caballo de fuego, pues bienvenidos. Los espero en esa meditación, en la membresía que también está, y es un año excelente para poder aprender todos estos conceptos, ¿no? Bueno, sigamos con el tema de hoy. ¿Qué más tenemos para hoy aparte de? Tenemos también, a ver, tenemos también la visita, que esto lo vamos a estar hablando mañana. Observemos algo. Todo esto que está pasando ahora con la luna en Aries, vale la pena ser como muy cuidadosos en todo este reflejo que estamos mostrando astrológicamente con las decisiones precipitadas, ¿no? Claro, esto también hace que tomemos decisiones, como se diría, sin decisiones y sobre todo reclamos, ¿no? Porque la energía de Mercurio y de Plutón tiende a imponer mucho, tiende a ser muy fatalistas también. De ahí que esto también se perciba como muchas noticias, típico de Mercurio, muchas noticias combustionadas y muchas noticias cargadas de ese antídoto emocional, cargadas de esa parte narcótica y de esta parte visceral que se pueda llegar también a ver de manera acuariana, es decir, a través de las redes o a través que se pueda vincular con esto. Entonces, desde esa línea vale la pena ser como muy cuidadosos. Por eso este tránsito también invita a la quietud en medio de todo, a tener calmas y espacios conscientes en soledad. Y la mejor forma que podemos tener espacios o lugares quietos de tranquilidad es a través de la meditación. Entonces, excelente momento con todo y Mercurio en Plutón para ir hacia adentro y llevar esto, todo esto que está pasando afuera y todo este bullicio, encontrar grandes verdades, porque también Mercurio es el buscador, Mercurio es la lupa, grandes verdades que podamos encontrar en el interior, Sol, en nuestro self,
en nuestra alma, ¿verdad? Grandes comunicaciones que podamos encontrar en nuestra parte más íntima, Plutón, en nuestra parte más escondida, en nuestra parte más oscura. Entonces es un in and out que vale la pena utilizarlo en medio de tanta turbulencia. Es un gran momento para resonar con la vibración colectiva y encontrar grandes, grandes momentos y grandes insights, pero esto exige meditación. Observemos dónde está Neptuno. Neptuno está en últimas. Fíjense, Neptuno está en el grado 29, en este caso de Piscis, también conectándonos con el punto de ser grandes meditadores, de desarrollar los hábitos de meditación. Es que no hay un lugar de paz, ¿cómo llevarla dentro de nosotros? Hacia adentro, la palabra, lo que nos ayuda en este caso a hacer esta parte integrativa de Mercurio-Plutón, es a encontrar esa paz y esa tranquilidad dentro de nosotros, y eso se logra a través de el arte de meditar. Por eso, muy bonito aprender, muy bonito los conceptos, muy bonito todo, pero si no le damos espacio a la materia a través de la meditación del silencio, el silencio también hace parte del aprendizaje. El silencio también hace parte de permitir y darle ese tiempo, espacio a la materia para que siente la información. Por eso, dentro de cada clase que vamos a tener, al final vamos a desarrollar el hábito de meditar para poder integrar todos los conceptos. Esto también se hace mucho en nuestra vida, ¿no? Desarrolla también esos hábitos. Pues muy bien, un abrazo para todos ustedes, un poco de lo que hay este viernes. Ustedes hablan muy rico, gracias por sus mensajes, gracias por su bonita energía, gracias por este tiempo también que me permitieron estar, gracias a los que me acompañaron en Instagram, en TikTok. Está genial en este caso y recuerden que es un excelente momento. Feliz fin de semana. Mañana sábado los invito a que estemos muy atentos, que vamos a hablar en el programa de mañana Neptuno en Aries. Va a estar buenísimo. Todo lo que nos trae Neptuno en Aries marcando una línea de actividad espléndida para poder aprovechar. Mañana vamos a estar con ese tema. Entonces, abrazote. Gracias, Natalia. Abrazo, profe. Nos vemos en el taller el domingo. Gracias. Ah, verdad, en astrología financiera. Este domingo vamos a tener la última clase de astrología financiera. Todavía los que no se han suscrito también pueden aprovechar y vivirlo este domingo 25 que tenemos la segunda clase, que les va a encantar para terminar de programar este año. Bueno, pues así están los planetas, este es el periódico astrológico, así está la astrología viva, es el ambiente que estamos respirando energéticamente, aprovechémoslo, hagámoslo parte de nuestra cotidianidad, porque si nosotros no activamos, esto se queda ahí. Entonces, momento también de hacernos más responsables de lo que estamos pensando y de cómo lo estamos viviendo. Abrazote, feliz viernes de Venus, pásenla rico, cuídense mucho, gracias.